Sin embargo, nosotros como órgano interno de control, para de alguna forma poder apoyar o para poder atender el cúmulo de denuncias que existen o de quejas por parte del público usuario, entramos en lo que nosotros le llamamos como un pánico a la omisión. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la autoridad se ve en la obligación de erradicar en automático cualquier tipo de denuncia por parte de un usuario. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y todas a esta sesión de educación jurídica continua. ¿Me escuchan bien? Sí, te lo escucha, Presidenta. Buena tarde. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes. Y buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan. El día de hoy tenemos una sesión sumamente importante porque tenemos un ponente de casa, un ponente que tiene toda la experiencia en temas de responsabilidad administrativa y que el día de hoy nos va a hablar de un tema que es verdaderamente importante para quienes han sido y son servidores públicos en esta administración y han sido servidores públicos durante su carrera profesional. El día de hoy el maestro Juan Manuel de Jesús Alonso Rosales nos va a hablar de un tema que se refiere al abuso de la investigación administrativa frente a las carencias del servicio público. Y destaco que hoy día nos encontramos en una época sumamente importante porque aunque estamos gozando de una modernidad en una serie de legislaciones que están referidas al cumplimiento y control del gasto público y que por supuesto ahí es donde entra también el tema de la responsabilidad administrativa, pues por otro lado vemos esta serie de carencias de las que nos va a hablar el maestro Juan Manuel de Jesús Alonso Rosales y quiero presentarles eh, su currículum del maestro eh, Juan, Juan Manuel de Jesús Alonso Rosales. Él es un jurista que cuenta con 35 años de trayectoria profesional, especializado en Derecho Administrativo y órganos internos de control. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Cuenta con estudios de maestría en Administración y Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En su trayectoria profesional destacan diversos puntos. En su cargo actual, el maestro Juan Manuel de Jesús Alonso Rosales se desempeña como auditor en el área de denuncias, investigaciones del órgano interno de control de una de las instituciones más complicadas de este país, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Él participa en la oficina de representación en Oaxaca y esta oficina donde el maestro está depende de la maestra Raquel Buenrostro, que es actualmente la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. Quiero destacar que en la experiencia del maestro Juan Manuel de Jesús Alonso Rosales, él ha fungido como asesor jurídico de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos de COFEPRIS, jefe de departamento en el área de responsabilidades del OIC, del SAT y asesor legislativo del Congreso del Estado de Oaxaca. En cuanto a su especialización y competencias, posee una amplia experiencia en procedimientos administrativos de responsabilidad, sistemas anticorrupción, auditoría gubernamental, control interno y técnica legislativa. En la actividad académica e institucional, el maestro Juan Manuel de Jesús Alonso Rosales es orgullosamente asociado fundador de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía AC
y ha colaborado como docente y director del campus en el Instituto Universitario de Oaxaca. Cuenta con un reconocimiento como ciudadano distinguido de Oaxaca de Juárez por mérito a la labor que desempeña el maestro Juan Manuel de Jesús Alonso. Sin más, le doy la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo, compañero y asociado de nuestro colegio, Juan Manuel de Jesús Alonso. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias, estimada presidenta. Siempre es un verdadero gusto poder saludarle y saludar a todos los buenos amigos y compañeros de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, ya tronándonos los dedos de la emoción porque en un par de días tenemos ya nuestra toma de protesta de la sección Oaxaca a cargo de nuestro querido amigo el doctor Isaías Toscano y los demás compañeros que conforman el comité ejecutivo aquí en Oaxaca. Y la verdad, pues estamos también muy emocionados de plácemes porque creemos que este proyecto que conforma la orden tiende para mucho. Me quedé muy entusiasmado con todo lo que nos comentaba en la sesión anterior el director general de profesiones, eh, todo lo que se deriva de la certificación, los reconocimientos, la acreditación que ya tenemos como colegio ante la SEP, etcétera. Entonces, creo que todo eso en conjunto nos genera una mayor convicción y una obligación de representar de una forma amplia y digna a la orden de la que somos miembros. Entonces, sin más, pues bueno, agradezco los comentarios y les agradezco a ustedes la oportunidad de nueva cuenta de poder compartir un poquito con ustedes estos temas del derecho disciplinario sancionador y que particularmente, pues ahorita vamos a hablar de lo que es el abuso, o sea, dado por llamarle el abuso de la investigación administrativa frente a las carencias del servicio público. Como abogados, al final del día, pues tenemos un tronco común, que es el derecho civil, de ahí parten muchas de las demás disciplinas, y una de ellas es precisamente el derecho administrativo, y dentro del derecho administrativo tenemos como un subtema, si lo queremos llamar de esa forma, el derecho disciplinario sancionador, que conlleva el procedimiento administrativo de responsabilidad como tal. Algo importante que quiero también destacar es que como ya se dio, como ya lo comentamos en aquella ocasión en la que también tuve la oportunidad de poder hablar de lo que era la naturaleza jurídica del procedimiento de responsabilidad administrativa, en esta ocasión quiero abundar un poquito más sobre precisamente un tema que si bien es cierto no es de actualidad, sí, pero sí conlleva gran importancia y trascendencia por los tiempos que estamos viviendo en nuestro país, y no hablando nada más de cuestiones de carácter político, ¿no? Sino carácter eminentemente jurídico y legal. ¿A qué me refiero con esto? Se viene dando un fenómeno un tanto complejo en el que, por una parte, el servicio público, la administración pública en los tres niveles de gobierno, ya se viene viendo rebasada por las necesidades y por las carencias con que se cuentan en las diversas dependencias que conforman la administración pública. ¿Qué quiero decir con esto? Que desgraciadamente las carencias que estamos viviendo hoy en día ya están rebasando por mucho a la cantidad de personal con el que cuenta cada una de las dependencias para poder hacer frente a las necesidades del público usuario. Quizás muchos de ustedes puedan decir, bueno, y al final del día eso a mí en qué me afecta, ¿no?
pero ciertamente si lo vemos desde este punto de vista, todos somos usuarios, ¿sí? De alguna u otra forma, incluso los compañeros que, no solo los que están dentro de la administración pública, los que han estado, sino los mismos que los profesionales del derecho que litigan, en muchas de las ocasiones se ven precisamente limitados en su actuar, perdón, precisamente por la cuestión esta de las carencias que viene enfrentando la administración pública para poder atender al usuario. Ahora bien, Maestro, le interrumpo un momento. Ya están sí, las claro, láminas, ya están pasando las láminas. Si nos puede indicar la forma en que las vamos pasando, por favor. sí, claro que sí, con gusto. Vamos a entrar de lleno al tema, si me lo permite, Presidenta. ¿Cómo no? Vamos a hablar del dilema de las trincheras operativas. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Precisamente a las carencias que está presentando el servicio público, como decía yo hace un momento, en los tres niveles de gobierno, ante las necesidades y las exigencias del público usuario. Quiero hacer notar de que yo a manera ejemplificativa, más no limitativa, me basé, dado que ahorita yo estoy dentro del órgano interno de control en una oficina de representación en Oaxaca, me basé en el estándar que se maneja dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, que como lo mencionaba nuestra presidenta, ciertamente es un monstruo dentro de la Administración Pública Federal. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que atiende no solo a usuarios externos, que son arriba de veintitantos millones de personas, sino atiende también a usuarios internos, como son los trabajadores, que sí, que se encuentran dentro del propio instituto. Entonces, en cuanto al tema del dilema, el punto del dilema de las trincheras operativas, tenemos que, lo estamos basando en tres aspectos fundamentales. La primera, que sería la ilusión del servicio perfecto, es decir, qué es lo que ofrece la administración pública contra lo que necesita o contra lo que requiere el público usuario. ¿Sí? Es decir, la expectativa ciudadana contra el presupuesto real. En ese sentido, el otro punto a considerar sería lo que hemos dado por denominarle el espejismo de lo que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿A qué me refiero con esto? Al famoso estiramiento perverso del artículo 49. ¿Qué dice o qué nos dice a grosso modo este famoso artículo 49? Ahí nos habla de conceptos indeterminados como la famosa disciplina con que se deben de conducir los servidores públicos, el respeto, la eficiencia, etcétera, ¿no? Pero todo esto que es exigible para un servidor público también va a tener una consecuencia ante el caudal de necesidades que tiene el usuario. ¿Y cuál sería esa consecuencia? Pues precisamente la escasez institucional, que podemos ejemplificarla como caídas del sistema, faltas de personal, desabasto, hablando del IMSS, desabasto de medicamentos, de insumos, etcétera, ¿no? Entonces, esto ocasiona que se le etiquete erróneamente, ¿sí? Al servidor público y que se haga ver como si fuera una falla individual, es decir, una falla de cada trabajador, ¿sí? Independientemente si esta falla de origen se debe a una falta de insumos o una falta de bienes, una falta de medicamentos, etcétera. Vamos. Ahora bien, la siguiente, por favor, lámina. En este caso, derivado de toda esa problemática que les estoy comentando, el Estado mexicano genera lo que se le conoce como una radicación burocrática de protección. ¿Qué quiero decir con esto? Existen dentro de la administración pública
oficinas de representación del órgano interno de los órganos internos de control que dependen de manera directa de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Ahora bien, estas áreas o estas oficinas de representación, ahorita ante la gran cantidad de usuarios que requieren y que exigen atención por parte de las diferentes dependencias que comprenden la Administración Pública Federal, se ven rebasadas. Sin embargo, tratando, y esto lo voy a decir, si me lo permiten, como una autocrítica. Sin embargo, nosotros como órgano interno de control, para de alguna forma poder apoyar o para poder atender el cúmulo de denuncias que existen o de quejas por parte del público usuario, entramos en lo que nosotros le llamamos como un pánico a la omisión. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la autoridad se ve en la obligación de erradicar en automático cualquier tipo de denuncia por parte de un usuario. Antes de continuar, quisiera nada más aclarar, hacer un paréntesis y hacer ver de que a partir de la publicación de los lineamientos para la atención e investigación de denuncias, publicado el 7 de junio del 2024, que estos lineamientos o esta normatividad es en la que se va a basar para poder aplicarse la Ley General de Responsabilidades Administrativas. A partir de la reforma que existió de esos lineamientos, desaparece la figura de queja y se queda únicamente la figura de denuncia. Ahora bien, nosotros contamos con un sistema electrónico en el que cualquier usuario de la Administración Pública Federal, de cualquier oficina, cualquier dependencia, puede acceder a través de una página que nosotros la conocemos como Sistema Integral de Denuncia Ciudadana. ¿Sí? Una vez que el público usuario o que el quejoso o el inconforme accesa a la página y empieza a vaciar ahí su información o los motivos de su inconformidad o de su reclamo, nosotros como autoridad investigadora tenemos la obligación en un primer instante de poder o de clasificar el tipo de denuncia que están presentando. Luego entonces de ahí es en donde se origina la famosa simulación del análisis previo, es decir, el archivo temporal o la reorientación como una figura en desuso. ¿A qué nos estamos refiriendo? El archivo temporal es cuando nosotros determinamos legalmente de que la denuncia o el reclamo que está generando el usuario, como decía hace un momento, ya sea interno o externo, que ese reclamo carece de los aspectos que debe de comprender para que nosotros podamos considerarlo como una denuncia real, como una denuncia objetiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa actualmente? Nosotros, a efecto de poder cumplir con los cánones que nos marca la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y no digo esto que sea como el ahí se va, valga el lenguaje coloquial, tenemos que llegar al uso de indicadores falsos, es decir, maximizar expedientes abiertos para poder simular de alguna forma el combate a la impunidad. Esto pudiera sonar, como decía yo, a modo de una autocrítica, y realmente lo es. ¿Sí? Y no es que yo esté en contra de las disposiciones o de las reglas que se han emitido por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sino que esto es parte de un entramado muy interesante que viene manejando nuestra secretaria anticorrupción, que es la maestra Raquel Buenrostro.
a qué vamos con esto? A que lo que se está tratando es de cambiarle el sentido a la actividad que desempeña un órgano interno de control. Es decir, quiere que se pase, o lo que se pretende es de que pasemos de una entidad ejecutora, de una entidad sancionadora a una entidad preventiva. Sin embargo, el poder el llevar a cabo esa transición no es tarea fácil, dado lo que comentaba en un principio y que es el motivo de este conversatorio, dado las carencias que tiene en sí el Estado mexicano para poder hacer frente a las exigencias y necesidades de la población. La siguiente lámina, por favor. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ya nos enfrascamos en esa dinámica? Aquí ya entraríamos en otro punto que lo llamaríamos, o lo vamos a denominar como el agravio en la sombra, o lo que es una vulneración de la certeza jurídica, es decir, la falacia de la fase reservada y el mito de que investigar no causa una afectación material al servidor público. Reitero, esto no afecta solamente al servidor público, sino afecta en consecuencia también al usuario. Y lo vamos a ver más adelante para poder entenderlo mejor. Pero volviendo a lo que es al aspecto del servidor público, vamos a encontrar tres situaciones a atender. La primera, ¿qué es lo que va a suceder si estamos vulnerando la certeza jurídica no solo del usuario, sino del propio servidor público? Estamos generando un impacto reputacional y una estigmatización laboral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el servidor público se ve de alguna forma cooptado en cuanto a la certeza jurídica que debe conllevar cualquier tipo de actividad, y en este caso del órgano interno de control, toda vez que al final del día se siente en estado de indefensión, y de hecho de alguna forma se sucede porque cuando existe una queja por parte de un usuario, mil disculpas, ando un poquito afectado de la garganta. Cuando existe una denuncia, perdón, por parte de un usuario, lo que hace el órgano interno de control es de inmediato radicar esa denuncia, y esa radicación genera un nuevo expediente y genera un número como tal. Entonces, a partir de esa denuncia o derivado de la misma, lo que vamos a hacer nosotros como órgano interno de control es solicitar la información, es decir, abriendo líneas de investigación para poder determinar si en efecto reúne los elementos o las circunstancias de modo, tiempo y lugar para que pueda continuarse con la investigación y poder determinar si existió o si existe o no elementos suficientes para iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. Entonces, decíamos, hablábamos de un impacto reputacional y una estigmatización laboral. ¿Por qué? Porque a partir de que ya sea el jefe o los propios compañeros de trabajo se enteran de que el órgano interno de control ya generó una investigación respecto de otro de sus compañeros por una presunta irregularidad cometida, esto ya le está afectando no solamente en su esfera jurídica, sino en su esfera laboral y en su esfera emocional, ¿sí? De ahí que entraríamos en la fase de la indefensión procesal oculta. Y ahorita les digo por qué la vamos a llamar así. ¿En qué consiste la base procesal oculta? En la recolección de pruebas sin acceso al expediente. ¿Por qué? Porque la propia Ley General de Responsabilidades clasifica
como reservada toda la información desde la denuncia hacia las líneas de investigación que se sigan y los elementos y pruebas que se obtengan de la misma. Luego, entonces, no puede el servidor público conocer del avance o de la situación o del estado que guarda esa investigación administrativa hasta en tanto no se concluya la misma, que bien puede ser de dos formas: el archivo por falta de elementos o el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa. Luego, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿O qué va a generar? Pues va a generar una especie de esquizofrenia procedimental, pero va más allá todavía esta situación. ¿Por qué? Porque existen dos ventanillas que van a atender el mismo problema. ¿Cuáles serían estas ventanillas? Y estoy hablándoles no solo de lo que conlleva el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino que cualquier otra dependencia o entidad o organismo del gobierno va a contar siempre con un área de atención ciudadana, es decir, quien va a verificar, entre comillas, la calidad del servicio que se está prestando. Esa sería una ventanilla, y la otra ventanilla sería el órgano interno de control. Entonces, aquí estamos hablando ya de una dualidad de funciones, aunque aparentemente las funciones que lleva a cabo el órgano interno de control no son las mismas que lleva a cabo el área de atención ciudadana, que en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social se le conoce como coordinación de atención y orientación al derechohabiente. ¿Qué quiere decir? Que se están persiguiendo, que las dos áreas están persiguiendo el mismo hecho, pero con fines contradictorios. ¿Por qué contradictorios? A continuación lo vamos a ver. Por favor, pasamos a la siguiente lámina. La solución técnica y el criterio trifactorial. Esto no es otra cosa más que un filtro obligatorio de procedencia para la autoridad investigadora. Y lo vamos a subdividir en tres puntos fundamentales. El primero, que sería la falla de origen, es decir, la falla que está denunciando, en este caso, el usuario, ¿de qué tipo es o cómo la podemos considerar? Si se deriva de una conducta individualizada, de una conducta dolosa o de una conducta omisiva. Espero que sí que me esté entendiendo. Si alguien gusta tomar la palabra, o nos esperamos hasta la sesión de preguntas y respuestas, como ustedes me indiquen, Presidenta, por favor. Sí, maestro, muchas gracias. Vamos bien. Ok, entonces decíamos que existen tres aspectos interesantes, que es el factor de origen, que la podemos clasificar como o definir como si habláramos de una falla estructural, una conducta individualizada o dolosa u omisiva. El segundo factor sería la intencionalidad, es decir, la imposibilidad material del entorno o desprecio normativo del funcionario. Y el tercer punto a atender sería el factor de pretensión, es decir, qué es lo que busca, qué es lo que pretende en este caso el denunciante. Si lo que está pretendiendo es que se le atienda, si lo que se está pretendiendo es que se le castigue o que se le sancione o que se le aplique un castigo disciplinario o una sanción al servidor público, ¿sí? Esos aspectos son los que tenemos que tomar en consideración para que podamos en un momento dado definir y atender adecuadamente el reclamo que se está generando. Entonces, en cuanto al origen del hecho, dice, hablamos de una deficiencia institucional u operativa. ¿Qué quiere decir esto?
lo vamos a traducir como el daño o el retraso que deriva de la falta de insumos, saturación del servicio, descompostura de equipos o decisiones de planeación presupuestal ajenas al control del personal. Eso es lo que tendría que atender en un momento dado el área de atención al derecho habiente o el área de atención ciudadana de las dependencias. Contra, perdón. No, Escuché que, nadie habló, maestro. escuché que hablaban, perdón. Entonces, esa parte la vamos a ver, la vamos a atender contra las funciones del órgano interno de control, es decir, las denuncias o las investigaciones que se llevan a cabo por parte de. En el caso de la deficiencia institucional, el órgano interno de control tiene que atender hacia el hecho de que si la conducta fue individual, fue omisiva o fue dolosa. Es decir, que el servidor público, teniendo los medios, el tiempo, la competencia legal para actuar, decide no hacerlo o lo hace con negligencia inexcusable o condiciona el servicio. Ahora bien, en cuanto a la intencionalidad de la que estábamos hablando, volvemos a hacer el comparativo. En el caso de las áreas de atención ciudadana, en cuanto a la intencionalidad, ellos van a atender que haya existido ausencia de dolo o en una impericia grave. Es decir, en el caso del IMSS, si el personal médico o administrativo actuó bajo los protocolos existentes y sin embargo el resultado que se haya generado de este es insatisfactorio para el usuario, pero atendiendo al hecho de las limitaciones que pueden existir dentro del propio entorno de salud. Por su parte, respecto de los órganos internos de control, atender esa situación del dolo, mala fe o un desprecio normativo, va a estar considerado dentro de lo que conocemos como un desacato flagrante de las obligaciones a cargo del servidor público y que están consideradas dentro del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que a grosso modo es el que nos va a decir que el actuar de los servidores públicos debe de regirse bajo los principios de disciplina, legalidad, transparencia, etcétera, ¿no? El respeto, trato digno, legalidad, etcétera. Entonces, aquí, si nos damos cuenta, aquí ya estamos teniendo una aparente duplicidad en cuanto a las funciones y en cuanto al actuar de dos áreas que se encuentran dentro de la propia dependencia, pero que van a tener enfoques distintos. La siguiente página, por favor. ¿Cuál sería entonces la reinterpretación del artículo 11 y lo que le damos por llamar el antijuicio operativo? Como decía en un principio, el artículo 11 de los lineamientos para la atención e investigación de denuncias publicado o reformado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio del 2024, amplió la lógica de la incompetencia por materia hacia la incompetencia por naturaleza organizacional. De la misma forma, la propuesta resulta ser una cuestión práctica, es decir, el informe de una viabilidad operativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que qué es lo que me conviene a mí más como órgano interno de control. Realizar un análisis de los elementos que me está proporcionando el usuario para poder en su momento dado determinar si cumple o no
con los elementos mínimos o los indicios que me marca la propia ley y los propios lineamientos, o puedo decretar una incompetencia. Es decir, como órgano interno de control, yo puedo en un momento dado decretar si el asunto que se está presentando es una cuestión de carácter eminentemente institucional o ciertamente conllevó un dolo o una falta o una omisión por parte de los servidores públicos, y a su vez esto puede determinar el inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa que podría conllevar una sanción, atendiendo también al hecho de cómo se hayan dado las cosas y el tipo de conducta del que estemos hablando, y si ésta está considerada dentro de las conductas graves o de las conductas no graves. Eso también ya lo vimos en el conversatorio pasado, pero si tuvieran alguna duda, alguna inquietud, ahorita con mucho gusto lo atendemos. Ahora bien, ¿cuál es la obligación de los OICs en estos casos? La obligación de nosotros como órganos internos de control es de solicitar un reporte técnico, que es lo que les comentaba yo hace un momento, los famosos informes que se solicitan a las áreas involucradas. Solicitar un reporte técnico de las condiciones del servicio a la entidad antes de erradicar la investigación contra el individuo. Es decir, aquí es en donde viene a caer en materia la reinterpretación de ese artículo 11 y el antijuicio operativo. Es decir, no voy a prejuzgar sobre el actuar del servidor público, sino que tengo que primero allegarme de los elementos a través de los informes que me remitan las áreas involucradas, para poder en un momento dado determinar si se hace necesario realmente el iniciar un expediente de investigación en contra de determinado servidor público. La siguiente, por favor. Bien, entonces aquí ya llegaríamos a las reflexiones finales y las conclusiones respecto del tema que estamos abordando en esta tarde. ¿Cuáles serían? La primera sería entender que el órgano interno de control está diseñado para perseguir la legalidad del individuo, no para administrar carencias del aparato estatal. Luego, entonces, para administrar esas carencias del aparato estatal, se entiende que estarían las áreas de atención ciudadana o de calidad en el servicio, etcétera, ¿no? De las dependencias. La otra premisa sería la incapacidad con la que cuenta el Estado para poder proveer herramientas que no se puede considerar de ninguna forma una falta de disciplina del trabajador. Es decir, ejemplifiquemos con un médico. Si llega un paciente o un derechohabiente, porque ahí hay una diferencia, el derechohabiente es todo aquel que tiene, valga la redundancia, el derecho al servicio médico por parte del instituto. El paciente es quien ya se encuentra dentro del instituto, internado o está bajo los efectos de algunas de las áreas de especialidad del propio instituto, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que también entender muy bien la diferencia entre una y otra para poder interpretar si realmente el hecho o el reclamo que se está generando derivó de una falta de disciplina del trabajador o de una falla institucional como le conocemos. Aquí quisiera hacer otro paréntesis al mencionar que en el caso del instituto, cuando los órganos internos de control tenían otra denominación e incluso otras facultades, como el hecho de poder, dentro de una sola área, poder investigar y sancionar a la vez.
Es decir, existían áreas de quejas, denuncias y responsabilidades, que no era otra cosa más que dentro de la misma oficina de representación se podía recibir la denuncia o la queja en ese entonces, se podía generar la investigación, se requería la información, etcétera, y se determinaba en la propia oficina de representación si existían elementos suficientes para iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. Y de ser así, se iniciaba y se sancionaba, si fuera el caso, la conducta del servidor público. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la tercera premisa de las reflexiones finales y las conclusiones de esta situación que estamos comentando, sería el uso de la potestad punitiva que tiene el órgano interno de control como un paliativo social, es decir, destruye la certeza jurídica en el servicio público. ¿Por qué la destruye? Porque deja en estado de indefensión al servidor público ante la autoridad, por lo que comentábamos hace un momento. Existe lo que se le llama dentro de la ley la reserva del asunto. Y ahí es en donde muchos se quejan, donde muchos servidores públicos se quejan y dicen, oye, es que ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que tú estés determinando la reserva de un asunto y me dejas completamente en estado de indefensión? Porque al final del día yo me voy a venir enterando de que cometí o de que a criterio tuyo cometí una falta administrativa y que me estoy haciendo acreedor a una sanción, pero ya prácticamente cuando estoy iniciando el procedimiento. Entonces ahí se genera como si fuera una especie de máscara que tiene el propio órgano interno de control. ¿En qué sentido? Es decir, es que tú dentro del proceso de investigación no tienes ninguna necesidad de que yo te explique cuál es el estatus del mismo o que si tienes facultades o que si tienes algún derecho que te pueda asistir para poder echar abajo, para poder desvirtuar las imputaciones que en un momento dado te está haciendo, en este caso, el usuario. ¿Sí? Entonces, son aspectos que a veces como abogados se desconocen y al grado de que hay muchos abogados que litigan o pretenden litigar en materia de responsabilidad administrativa y lo primero que nos hacen ver es esa situación. ¿Sabes qué? Me estás dejando en estado de indefensión. Y me estás dejando en estado de indefensión porque no sé de qué va o en qué etapa va tu investigación y al final del día no tengo los elementos ni me estás dando las armas para que yo pueda defender a mi representado. ¿Sí? Y ciertamente así se presta a pensar o así se interpreta, pero realmente el Estado lo hace para poder protegerse, por un lado, ante las carencias que tiene para poder atender las necesidades del público usuario, pero por el otro lado, para también hacer ver de que nosotros estamos actuando y de que nosotros estamos de alguna forma buscando los mecanismos para que la corrupción que pueda existir al interior de las dependencias de la administración pública, si bien no van a poder desaparecer, pero por lo menos sí que se inhiban o que se minimicen hasta lo máximo posible. ¿Sí? Entonces, es un entramado un tanto complicado, si lo queremos ver así, a diferencia de otras áreas del derecho, ¿no? Por ejemplo, en el derecho penal o en un juicio de amparo, etcétera, ¿no? Que ahí sí, en teoría, pues tienen que fundamentarse todas las actuaciones y se le tiene que dar también el derecho que le asiste, en este caso al imputado o al que haya cometido el delito, hablando de materia penal, para poder defenderse. ¿Sí? Cuestión que también ahorita está muy de moda el hecho
de que ya no hay la famosa presunción de inocencia, o existe, pero es letra muerta al final del día, porque hemos visto casos últimamente en los que se han visto afectados los derechos de las personas que se les imputa alguna anomalía, algún delito, alguna conducta, etcétera, y simplemente cuando menos sienten es porque ya están detenidos y porque ya los ponen en consideración del juez de control y primero te detengo y ya después averiguo, ¿no? A ver si es cierto que te asiste o no la razón y dependiendo de eso pues veré si te puedo, en un lenguaje muy coloquial, si puedo, si vas a permanecer ahí en prisión o simplemente ni la disculpas te voy a dar y te voy a decir no pasó nada. ¿Sí? Eso es lo que es la situación que estamos viviendo hoy en día. Entonces, pues por cuestiones del tiempo, porque me comentaban que tienen algún otro, tienen otro compromiso ahí los del Consejo Nacional, si mal no recuerdo. Entonces, no sé hasta aquí si existiera alguna duda al respecto. La verdad es que hay más tela de dónde cortar y para poder seguir explicando y para poder seguir analizando todo esto, pero igual, si me lo permiten, pues pudiera ser materia de una siguiente ponencia. Entonces, pues quedo a sus órdenes y a su disposición para las preguntas o comentarios que pudieran existir, por favor. Muchas gracias, maestro. Muy amable. Mire, aquí tenemos una pregunta que creo que formuló Marco Casabal. ¿Ok? Dice, ¿el criterio trifactorial del que nos habla en su presentación es aplicable a cualquier conducta sancionable en materia de responsabilidades administrativas? Y en su caso, ¿existen diversas teorías para analizar la procedencia de una denuncia ante la autoridad investigadora? Definitivamente, de acuerdo a lo que rige o a los cánones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sí. Planteaba yo el criterio trifactorial porque ahí es donde se puede hacer un comparativo entre las dos áreas que al final del día son las que van a atender el mismo problema, la misma irregularidad, pero con diferente enfoque. Visto de otra forma, lo voy a plantear así. La, en este caso, las áreas de atención ciudadana son tigres, pero sin dientes. ¿Por qué tigres sin dientes? Porque al final del día ellos no tienen la facultad de poder sancionar. Lo único que pueden hacer es verificar el control de la calidad o del servicio que se le está prestando al usuario final y poder corregir esas deficiencias, pero únicamente corregir las deficiencias, cosa que no sucede con los órganos internos de control. ¿Qué quiero decir con esto? Que los órganos internos de control tenemos la facultad para poder investigar esas posibles irregularidades que pudieran surgir del actuar de un servidor público y en un momento dado, derivado de una investigación que se llevara a cabo, emitir el inicio de un procedimiento administrativo de responsabilidad. Dicho sea de paso, dentro de la etapa del inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad, el servidor público investigado o presunto responsable, ahí sí, a partir de ahí, del inicio del procedimiento administrativo, ahí sí ya va a poder aportar y allegarse de los elementos y de las pruebas, e incluso de las manifestaciones que le estén achacando, para poder también a su vez tener una buena defensa y determinar si en un momento dado el criterio que consideró o que manejó el órgano interno de control en este caso fue el adecuado o simple y sencillamente el asunto no puede prosperar como una irregularidad de carácter administrativo. Aquí hay que aclarar algo muy importante también. En el caso de las conductas no graves,
es el propio órgano interno de control a través del área de responsabilidades quien va a fungir como una autoridad substanciadora. Su servidor está en un área investigadora. Del área de responsabilidades, esto se le considera como una autoridad substanciadora y será el titular del órgano interno de control quien determine la sanción derivado de la conducta que se haya generado, será quien determine la sanción en contra del servidor público. Es decir, él es el único facultado para poder sancionar conductas no graves. En el caso de conductas graves, estas se va a generar lo que conocemos como IPRA, que es el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, y se calificará la conducta y esta se pondrá a consideración del Tribunal de Justicia Administrativa, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde se encuentra la maestra Natalia Telles, que ella es la que se encarga precisamente, es una sala auxiliar, de substanciar substanciarlas y de emitir en un momento dado las sanciones, ¿no? Así es. Entonces, no sé si queda ahí o despejada la duda del buen amigo y colega Marcos. Sí, dice que sí, que muchas gracias, que está muy, bueno, muchas cosas que hablar del tema de responsabilidad administrativa, querido maestro Juan Manuel Alonso. Y bueno, pues mucho que platicar de esta teoría o de esta nueva visión que trae la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno sobre prevenir en lugar de sancionar. Entonces, esa migración a mí me parece que tenemos que preparar una segunda reunión donde hablemos exclusivamente de las estrategias que están utilizando en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para migrar hacia esa visión de prevención. Así es. De acuerdo. Mire, aquí le quiero dar el uso de la voz, porque ya tenía la manita levantada desde hace rato, la maestra Elvira. Entonces, adelante, maestra, por favor. Sí, hola, buenas tardes a todos. Nada más para comentar con el ponente, si podríamos decir entonces que dentro del procedimiento administrativo sancionador a nivel en sede administrativa del Poder Ejecutivo, seguimos teniendo parte del principio inquisitorio, del procedimiento inquisitorio, porque así pareciera. De hecho, yo tuve la experiencia con un empleado de gobierno en donde le notificaron que tenía que estar en la audiencia y en la audiencia no le permitían ni que nadie lo acompañara y todo, y entonces él alegaba eso de su principio de audiencia y su principio de inocencia, pero pareciera ser entonces que en este procedimiento, como lo que no está en juego es, de hecho, no, de entrada, estás investigando como bien dice el ponente, el órgano interno de control es una instancia investigadora, hasta en tanto no tengas pruebas y no tengas que sancionar por una situación que ya son graves, que van ante el tribunal, o las menos graves que se quedan en instancia administrativa, se podría decir que es inquisitorial el procedimiento. Sí, digo, no quiero sonar incongruente, doctora Elvira, pero sí y no. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, en apariencia se puede interpretar como que es inquisitivo el procedimiento, la realidad es que también nosotros no podemos apartarnos del cumplimiento y de atender la satisfacción, tanto el principio de taxividad de la ley como el principio de exhaustividad de la misma. Luego, entonces, si no tenemos y si no contamos con los elementos suficientes para poder determinar la responsabilidad de un servidor público, pues no podemos dar el siguiente paso.
Ahora bien, en cuanto a lo que me comentaba respecto de la asistencia de un defensor del servidor público, a diferencia de otras disciplinas del derecho, como les comentaba, durante el proceso de investigación de los hechos, existe una reserva que la propia ley así lo determine. Es decir, yo no puedo hacerle del conocimiento, aparentemente, yo no le puedo hacer del conocimiento al servidor público la imputación que le está haciendo, en este caso, el usuario, hasta que no se inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa como tal. ¿Por qué? Porque pudiera ser que a lo largo o durante el transcurso de la investigación yo pueda determinar que, que si bien es cierto que existen los indicios o los elementos, pero estos no son suficientes para poder determinar que existió, en efecto, una responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Pues porque caeríamos precisamente en la incongruencia de decir, bueno, ¿qué fue lo que generó que tú hayas incurrido en una aparente responsabilidad o que hayas infringido alguna conducta? Lo que lo originó fue una omisión, fue una alevosía, fue ignorancia de tu parte como servidor público, o fue una falta de insumos, o fue una cuestión de carácter institucional, que por supuesto, pues no le sería, no sería lo conducente el poder imputársela al servidor público, ¿no? No le sería imputable a él, sino es más de la estructura. Así es, exactamente. Incluso rápidamente lo que comentábamos de cuando en su momento la Secretaría Anticorrupción se llamaba Función Pública y anteriormente SECODAM, existe en cuanto al instituto se refiere un convenio de colaboración entre lo que haga la SECODAM, que sigue rigiendo como un criterio, un convenio entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la SECODAM. A grosso modo, ¿qué dice ese convenio? Que si la falta o que si la conducta que se le está imputando al servidor público deriva de una falla institucional, llámese falta de recursos humanos, de insumos, de medicamentos, de instrumental médico, de un quirófano, etcétera, eso va a ser una eximiente de responsabilidad para el servidor público, aun cuando derivado de la atención médica que él estaba brindando, ocasionó que en este caso el paciente pudiera enfermar más o incluso fallecer. Pero obviamente para eso se tiene que cumplir cabalmente con lo que comentaba yo, en los principios de taxividad y de exhaustividad para poder determinarlo. Gracias, maestro. Sí, Gracias al Gracias, doctora. Muchas gracias por su participación. Qué materia tan interesante, querido maestro Juan Manuel Alonso. es, A mí muy me apasiona, apasionante, sí, me ciertamente. apasiona mucho siempre platicar de estos temas porque aunque pareciera que estamos muy alejados de ellos, pues simplemente todos los servicios públicos que tenemos pasan por este corte de la responsabilidad administrativa, del correcto ejercicio del gasto público, de la adecuada función y de la prestación de servicios que tiene que tener un servidor público. Y por supuesto todos están sujetos a fiscalización de los órganos internos de control y de la Auditoría Superior de la Federación. Así que estos principios que hablaba de la maestra Elvira de inquisitorios, yo coincido con ellos, son principios verdaderamente, creo que son los más violentos, porque no solamente agreden a la persona en cuanto a sujetarla a un proceso de responsabilidad administrativa, sino que también la pueden inhabilitar por N número de años, fincarle un
un pago de daños y perjuicios o daños colaterales de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que son cantidades a veces impagables, maestro. Entonces, yo creo que de los procesos o de los procedimientos más graves y que afectan más a las personas, creo que son estos de responsabilidad administrativa. Prácticamente acaban con tu vida profesional, te dejan Sí, fichado, nadie te va a dar trabajo en la administración pública si tienes una responsabilidad, este, eh, entonces, bueno, pues es un tema, la verdad, que muy lamentable para los servidores públicos y yo espero que sí haya un cambio con la maestra Raquel Buenrostro, en donde se empiece a ver este tema de la responsabilidad administrativa como algo que se puede prevenir y que sea más benéfico para los servidores públicos. Este, en fin, maestro, lo vamos a invitar en una segunda sesión para que nos siga platicando de estas políticas que tiene la maestra Raquel Buenrostro. claro que sí, será un gusto, como siempre, Presidenta. Cómo no, muchísimas gracias. Ahora vamos a pedirle, por favor, a Carlita, si me ayudas, Carlita, vamos a proyectar el reconocimiento de nuestro querido amigo, que por cierto, maestro, se va a Australia. Así es, adiós, gracias. Vamos a ir a ver si nos podemos traer unos canguros y unos koalas por ahí para los amigos Sí, por de favor, le Montes, ¿no? encargamos ahí canguros para todos los que estamos acá en la sesión. Por favor. Sí, y a los que no son tan amigos también les vamos a traer, pero demonios de Tasmania, le decía yo a un compañero. No, bueno, muy bien, maestro. Pues mire, le vamos a hacer entrega de su reconocimiento con muchísimo cariño y le agradecemos que en una época tan complicada para usted haya tenido la disponibilidad de platicarnos de este tema tan importante. Y voy a leer el reconocimiento. La Orden Mexicana Colegio de la Abogacía otorga el presente reconocimiento al maestro Juan Manuel de Jesús Alonso Rosales por su extraordinaria participación y conocimiento en esta sesión de educación jurídica continua denominada El abuso de la investigación administrativa frente a las carencias del servicio público. Se entrega este documento en la Ciudad de México, siendo el 10 de agosto del 2026, y firma su servidora como presidenta nacional fundadora de nuestro gran colegio, Orden Mexicana Colegio de la Abogacía AC. Muchísimas gracias, maestro. Déjeme tomarle una fotografía con su reconocimiento, por favor. Muchas gracias. Permítame. Muchísimas gracias. ¿Cómo le agradecemos que nos haya acompañado en esta sesión? Y ahora sí le pido a mis colegas si pudieran abrir su cámara para tomarnos una fotografía con el maestro Juan Manuel de Jesús Alonso, por favor. Muchas gracias a todos y todas. ¡Ay, Miriam, qué guapísima! Bueno, todas guapísimas, también la Todos maestra Elvira. guapísimos y guapísimos, todos. Claro que Todas, sí. todas, guapísimas y guapísimos, sí. Muchísimas gracias a todos por abrir su cámara. Déjenme tomar una porque se acaba de conectar la maestra Lupita Banchés. Si me hacen favor de abrir un momentito nuevamente su cámara, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué amables. Muchas gracias. Pues bueno, nos vemos en Oaxaca. Les ¿Ya? Nos vemos. reiteramos, les reiteramos Sí, la invitación, Presidenta, a todos los que tengan el espacio, el tiempo y el deseo de acompañarnos, serán bienvenidos y creemos que esto va a ser como en el caso de Chihuahua, que no tuvimos la oportunidad de ir, pero estuvimos muy pendientes ahí de todos de cómo se aconteció ahí la toma y esperamos que seamos un parteaguas para que quieran y puedan involucrarse
otros actores y obviamente otros estados, ¿no? Lo más posible porque la OMCA da para esto y mucho más. Así es, maestro. Vamos a crecer de La una OMCA. manera, vamos a crecer de una manera muy importante. Así que, pues nos vemos allá en Oaxaca para la toma de protesta de la primera sección de la OMCA, acompañando al doctor Isaías Toscano. Y larga vida a la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Larga vida. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Les Hasta abrazo con luego. afecto a todos.